pero que ahora nos lo tiene que hablar un poquito nuestro querido Adriano Zarzuela Paredes, que ya lo tenemos aquí conectado con nosotros en vivo, para poder llevarnos precisamente esta parte relacionada con el mundo de la ciencia y que abre cada semana. Así que yo le voy a dar ya, en este caso, los buenos días. ¿Qué tal, Adriano? Buenos días. Muy buenos días, Antonio. Un ¿Qué tal? saludo cordial para ti y para toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te iba a pedir, te iba a llamar para que te vinieras conmigo a Roma? Tenemos allí vamos a tener allí un punto privilegiado, pero luego creo que creo que no va a poder ser, pues digo, bueno, no le digo nada, tampoco le pongo la... No puede crear falsas expectativas. Sí, 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 sí. Por cierto, no sé, te pregunto, ¿has estado alguna vez? Sí, supongo que sí. ¿En No, Roma? en Roma. No, tengo previsto este año ir a Roma. Hemos Ujú. previsto las vacaciones para ir allí, sí. Para ir a Roma. Vale. Ujú. Privilegio impresionante la Capilla Sixtina. El otro día vi un reportaje que es una auténtica delicia, una maravilla, ¿no? Ujú. En fin. Bueno, pues nada, estaremos muy atentos. Adriano, ¿qué es eso del evolucionismo y del creacionismo y qué tiene que ver o lo que lo compenetramos con la ciencia? Bueno, pues Antonio, tú acabas de comentar, el programa de hoy está dedicado a este asunto, a un asunto que de alguna manera siempre confronta dos líneas de pensamiento diferentes entre sí. Y antes que nada, pues quiero dejar bien claro que el análisis que hago de este tema es absolutamente neutral, Ujú. respetando cualquiera que sea la opinión de cada uno y sin duda desde el más profundo sentido científico. Y sin más, amigos y amigas, en la primera frase del Génesis se afirma que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es, conforme a las Sagradas Escrituras, el inicio de la creación de todo lo que existe. Se supone que fue Moisés quien escribió el Génesis hace más de 3000 años. Y aunque ha pasado tanto tiempo desde entonces, el mundo todavía no se ha puesto de acuerdo acerca de lo que, si se dice en él es una verdad literal, una sucesión de metáforas o alegorías, en el mejor de los casos, o algo intermedio entre lo uno y lo otro. Estos dos modos de ver el origen y desarrollo del universo y todo cuanto hay en él da lugar a dos teorías acerca de este asunto trascendental, que son el creacionismo y el evolucionismo. Pero también hay que decir que modernamente ha surgido también otra, la llamada teoría del diseño inteligente. Antes que nada, decir que no se debe confundir ser creacionista con ser creyente. Es cierto que cristianos, judíos y musulmanes defienden la idea de la existencia de un Dios todopoderoso, creador del mundo, y que ese Dios interviene en él y en nuestras vidas. Pero lo que distingue a los creacionistas radicales, y recalco este punto, creacionistas radicales, de quienes practican estas confesiones u otras equivalentes, es su interpretación literal de la Biblia, que les lleva, entre otras cosas, a considerar el Génesis como una narración estricta del origen del universo y de la vida, incluida la vida humana. En este sentido, todo el conocimiento necesario para entender el mundo se limita para los creacionistas a lo que se afirma en las Sagradas Escrituras. Así, por ejemplo, para un creacionista Dios creó el universo en 6 días, exactamente como describe el Génesis. O creó también directamente a Adán y Eva y a todos los demás seres vivos. De igual modo, para un creacionista, la narración bíblica de acontecimientos como el diluvio universal y el arca de Noé, o la apuesta entre Dios y el diablo para demostrar la fe del pobre Job, son literalmente ciertas. Pero, amigos y amigas, aceptar la literalidad de las escrituras tiene, como es obvio, grandes implicaciones. Una de ellas es la necesidad de que el universo sea muchísimo más joven de lo que los estudios científicos han demostrado. Esto es debido a un arzobispo anglicano que vivió entre finales del siglo XVI y principios del XVII, llamado James Ussher.
Estuviera o no equivocado, hay que reconocer el mérito de Ussher, que valiéndose de unos profundos conocimientos, no solo de las escrituras, sino también de la historia antigua, y recordemos que entonces no había internet, fue capaz de datar con absoluta precisión el momento exacto de la creación descrita en el Génesis. Según él, fue la noche que precedió al día 23 de octubre del año 4004 a.C. Por desgracia, para la inusitada proeza del arzobispo, se han encontrado en la Tierra vestigios de microorganismos que datan de hace unos 3.500 millones de años. Es evidente que para un erudito de hace 4 siglos resultaba imposible saber algo así, o ni tan siquiera concebirlo, pero no puede decirse lo mismo de los modernos creacionistas, que tienen acceso a una infinidad de estudios y pruebas científicas que son completamente irrefutables. Las teorías sobre la interpretación literal de la Biblia se extendieron a las colonias americanas, donde tuvieron una enorme aceptación, especialmente en el sur de Estados Unidos y tras la Guerra Civil Americana. La lucha entre creacionistas y defensores de las teorías evolutivas de Darwin fue encarnizada a lo largo del primer cuarto del siglo pasado y alcanzó su auge en la célebre acusación contra un joven profesor de instituto, John Thomas Scopes, en el juicio que acabó siendo mundialmente conocido por el juicio del mono de Scopes. Trató de dilucidarse si era o no legal que el joven profesor hubiera explicado a sus alumnos la teoría de la evolución. Y el asunto resultaba peliagudo. Por un lado, existía una ley estatal, el Acta Butler, que prohibía expresamente a los profesores de las escuelas públicas de Tennessee explicar cualquier teoría evolucionista en relación al ser humano y negar, en consecuencia, la versión bíblica literal acerca de su origen. Pero, por otro lado, en el libro oficial que debían seguir estos mismos profesores, se incluía un capítulo sobre la evolución de las especies. El juicio acabó con la condena a Scopes a pagar $100, pena esta que fue retirada posteriormente tras la apelación por un tecnicismo en el proceso judicial. La victoria de los creacionistas en el juicio de Scopes resultó hasta cierto punto amarga, porque el juicio que llevó al darwinismo a los tribunales marcó también el inicio de la decadencia de su némesis. Esa crisis se acentuó todavía más durante los años 50. En esa época, la actitud del gobierno americano se hizo menos condescendiente con las teorías creacionistas. Ante esto, a los creacionistas no les quedó más remedio que buscar nuevas vías para conseguir sus propósitos. Y las encontraron. En una astuta maniobra, optaron por disfrazar sus extremistas ideas con argumentos supuestamente científicos. A la cabeza de esta maniobra estaban un teólogo y licenciado en historia por la Universidad de Princeton, John Clement Whitcomb, y un ingeniero de caminos, especialista en hidráulica, Henry Madison Morris. Juntos escribieron lo que muchos consideran la base del creacionismo moderno, un libro titulado de un modo bastante elocuente, El Diluvio Universal, la versión bíblica y sus implicaciones científicas. En realidad, más que una defensa propiamente dicha del creacionismo, este libro era un alegato en contra de los aspectos fundamentales de la teoría evolucionista, basado en supuestos argumentos científicos de los autores. Así, Morris y Whitcomb calificaban el evolucionismo como un puñado de meras hipótesis sin ningún fundamento, o, siendo magnánimos, como una obviedad sin mayores implicaciones. Además, consideraban absurda la idea de que mutaciones genéticas al azar pudieran dar lugar a seres tan perfectos y bien adaptados al mundo como los que existen, incluido el ser humano. En este sentido, ponían el famoso ejemplo
de que sería virtualmente imposible que un mono fuera capaz de llegar a escribir una obra de Shakespeare pulsando al azar las teclas de una máquina de escribir. Amigos y amigas, esta última afirmación la aplicaban en especial al ser humano, al que consideran superior y distinto de un modo cualitativo a todos los demás seres vivos, por el hecho de tener alma. Su razonamiento científico es que un ser tan elevado no podía ser el mero resultado de un proceso evolutivo, sino que tan solo puede explicarse por la directa intervención de un ser superior, de Dios. Como podréis imaginar, a estas y otras pegas se oponen argumentos que sí son indiscutibles y verdaderamente científicos. No obstante, este nuevo maquillaje científico con el que se presentó el creacionismo tuvo una gran aceptación y sirvió para crear nuevos adeptos a la causa y para reafirmar a los viejos en sus convicciones. Al libro de Whitcomb y Morris le siguieron otros de una índole similar, todos ellos dentro de lo que se dio en llamar el movimiento de la ciencia creacionista, como la obra del bioquímico Duane Tolbert Gish, titulado Evolución, los fósiles la niegan. En realidad, lo que niegan las evidencias fósiles son muchas de las fantasiosas afirmaciones de Gish. El objetivo final de esta estrategia se vio claro a finales de los años 70, a pesar de sentencias como la del juicio del mono de Scopes. Los creacionistas no consiguieron impedir que las teorías de Darwin llegaran a las escuelas públicas. Estando así perdida esa batalla, por orden del mismísimo Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a finales de los 70 decidieron aplicar una versión retorcida del viejo dicho: si no puedes luchar contra ellos, únete a ellos, que en este caso concreto vendría a decir algo así como: si no podemos impedir que los niños estudien en el colegio el evolucionismo, obliguémosle también a estudiar el creacionismo. Estos esfuerzos encontraron su fruto en 1981, cuando el estado de Arkansas aprobó una ley que obligaba a incluir el creacionismo en el temario de biología de las escuelas públicas de dicho estado. Por suerte, la reacción ante esto fue inmediata y contundente. La Unión Americana para las Libertades Civiles interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante los tribunales, que le dieron la razón. Después de este revés, los creacionistas no desistieron y unos pocos años después lograron que el estado de Luisiana aprobara una ley similar al Acta 590, que obligaba también a explicar sus teorías en la enseñanza pública de ese otro estado. De nuevo, hubo un juicio que una vez más perdieron los creacionistas. En realidad, la causa ni siquiera llegó a juicio porque fue desestimada en la audiencia preliminar. A diferencia del caso de Arkansas, el estado de Luisiana sí recurrió a la sentencia, aunque su causa fue definitivamente rechazada por el Tribunal Supremo en 1987. De este modo, rozando ya los años 90, el creacionismo se hallaba en una posición complicada, tras haber sufrido dos reveses significativos. Primero, al no poder impedir que la teoría evolucionista fuera explicada en la escuela pública. Y después, al no ser capaz de obligar a que se hiciera lo mismo con sus ideas fundamentalistas, disfrazadas de ciencia. Sus partidarios decidieron entonces un nuevo camino para imponer sus creencias. Ya que habían fallado las vías de la fuerza bruta y de la ciencia, optaron en esta ocasión por la perspectiva filosófica. Pero los argumentos que trataban de sostener esa idea no eran consistentes. Como sería de esperar, el creacionismo no es una teoría filosófica, sino religiosa. Puede que los propios creacionistas se dieran cuenta de lo frágil de esa visión del evolucionismo-creacionismo como dos simples perspectivas filosóficas. Y es aquí donde entra el muy comentado diseño inteligente,
que levanta pasiones entre los creacionistas y ha logrado avivar de nuevo el fuego de esta peculiar batalla. Ese concepto es el núcleo de la teoría del diseño inteligente y su principal teórico y defensor es Michael Behe, un profesor de bioquímica de la Universidad de Lehigh en el estado de Pensilvania. La teoría de Darwin indica que el desarrollo de cualquier ser se produce de un modo gradual a lo largo del tiempo, de manera que se parte de seres más simples que van evolucionando y convirtiéndose en otros más complejos. Por otro lado, con independencia de lo complejos que sean los distintos organismos que pueblan o han poblado el mundo, todos ellos son o han sido funcionales. Una bacteria no es menos funcional que un ser humano, aunque el ser humano sea infinitamente superior. Michael Behe creó el concepto de complejidad irreductible y para ello ponía el ejemplo de una simple trampa para ratones. Puede verse que el cepo está compuesto por una serie de elementos más simples y es fácil darse cuenta de que todos ellos son imprescindibles para su funcionamiento. A esto le llama Michael complejidad irreductible, a un sistema complejo formado por partes más simples que interactúan entre sí, de modo que la ausencia de cualquiera de ellas hace que el sistema complejo deje de funcionar. Según Michael, los sistemas complejos no pueden haber evolucionado gradualmente a partir de sistemas más simples, porque al ser su complejidad irreductible, estos no serían funcionales. La conclusión de ello es que dichos sistemas de complejidad irreductible deben haber surgido ya como un todo, en vez de ser resultado de una evolución. Y puesto que no existe la magia, alguien, un ser superior e inteligente, debe haberlos creado. La pregunta es ¿quién? Y aunque Michael se resista a ponerle nombre a ese ser, resulta bastante obvio que solo puede tratarse de alguna clase de divinidad. Los argumentos de Michael Behe parecen lógicos, pero no lo son. Y para demostrarlo, podemos seguir su mismo razonamiento, aunque aplicado al motor de un coche, por ejemplo. Si a ese motor se le quita alguno de los elementos que lo componen, por ejemplo, el delco, el motor dejará de funcionar. Por tanto, según la teoría de Michael, el motor de un coche es de una complejidad irreductible y, consecuentemente, ha debido surgir como un todo, creado por un ser superior. Es obvio que eso no es así. Sabemos que los motores actuales son el resultado de una evolución. Y parece lógico que lo mismo ocurra con los sistemas bioquímicos complejos, aunque pueda haber muchos casos en los que ignoremos, a diferencia del caso del motor, cuáles fueron los pasos exactos de esa evolución. En cualquier caso, la guerra entre evolucionismo, creacionismo y diseño inteligente continúa. En el año 2004, varios profesores de una escuela de Pensilvania intentaron incluir las teorías del diseño inteligente en las clases de biología. Una vez más, se lo impidió una sentencia judicial por razones similares a las que llevaron a otros jueces a descartar la obligatoriedad de la enseñanza del creacionismo en las escuelas. Ojalá que se mantenga la cordura y que la fe y la ciencia puedan convivir en el mundo sin mezclarse. La historia demuestra que lo contrario siempre resulta nefasto. En fin, amigos y amigas, lo dejamos aquí y espero contar con vuestra atención la semana que viene con un tema nuevo y apasionante. Bueno, con un tema nuevo y apasionante. Das por hecho de que es menos, ¿no? Y preparas uno todavía más. Lo intento, Antonio, lo intento mejorar cada día. Vale, no, es que buscando imágenes que pudieran dar y recursos que pudieran dar con todo aquello que vas hablando, la verdad es que es complicado buscar, bueno, es complicado, no quiero decir, hay muchísimos recursos, casi todas llevan una misma línea, pero mira, me he encontrado con esta
Fíjate que dos caras, que dos imágenes, o que dos fotografías o esta creación sobre las diferencias de la creación y la evolución. Es un debate apasionante, Ujú. Adriano, y no te quiero poner en un compromiso porque sabes que no, No me entiendo que no. importa, yo soy sincero, ¿eh? Te lo adelanto. No, es verdad que, a ver, bajo innumerables dudas, que es posible que haya gente que las pueda tener o que incluso ni se haya planteado, pero realmente, partiendo de la base desde el mundo de la ciencia, con demostraciones científicas, veraces, objetivas, etcétera, etcétera, y luego está lo otro, ¿no? Dios creó el mundo en tantos días, etcétera, etcétera. Mira, te voy a contar que el otro día hablando yo con una persona que sabe mucho del tema de la teología, eh, en fin, bueno, al hilo de esto, pues comentaba ciertas cuestiones y nos sorprendía a todos porque muchas de las cosas que habitualmente conocemos y sabemos, como el diluvio, como tantas y tantas, pues la verdad es que aparecen como leyendas, no son veraces y que son muy curiosas. Con lo cual, para ponerte en el compromiso, venga Adriano, te tienes que mojar. eh, Entiendo que como profesor de ciencia, ya jubilado y que te dedicas un poco con nosotros a informar tal y cual, tú eres más de la primera imagen que de la segunda, ¿verdad? Quiero decir, vas más en la cuestión del evolucionismo, de que todo tiene que ver con un proceso natural, con la genética, etcétera, que a lo mejor creer en un dios o en dioses, porque hay muchas culturas que esto lógicamente lo tiene diferente, y que se creó de esta manera. No lo sé, te pregunto, por certezas, por pruebas científicas, no porque mi cabeza me permite decir, no, yo soy creyente y de ahí no me salgo. La duda es positiva, es decir, el que las personas puedan dudar y se puedan enriquecer leyendo y escuchando no pasa nada, ¿no? Claro, efectivamente, Antonio. Yo lo que sí te puedo decir es que la humanidad, de que se tiene conciencia, Ujú. ha habido más de 1500 dioses. O sea, es inconcebible. Y lo que sí puedo decirte es que en nombre de todos ellos, de todos, se han cometido las peores atrocidades de los que creían contra los que no creían. La verdad que esto es doloroso, ¿no? Es un tema que duele mucho y que levanta astillas, sobre todo en Sí, las personas creyentes de buena fe, ¿no? Porque yo tengo amigos y amigas que creen firmemente en la existencia de un ser divino y creador, ¿no? Y lo respeto. Lo que no me gusta es que en base a esa idea se excluya o se desprecie a personas que de buena fe también no creen. ujú, Yo, en lo personal, mi vida ha sido formada desde el punto de vista empírico. Yo desde pequeño siempre he sido estudioso de matemática porque me gustaba mucho. Me gustaba la ciencia, leía libros de esto, de ciencia. Mi abuelo fue el primero en regalarme un libro de astronomía, que aún lo conservo. Aquí detrás lo tengo. ujú. Y, y claro, eso te hace ver la vida desde un punto de vista mucho más racional. Y cuesta viendo el mundo que nos rodea, Antonio, Sí, sí. la verdad que cuesta mucho creer en un ser divino todopoderoso permitiendo lo que está ocurriendo hoy en el mundo, las Ujú. matanzas, la muerte de niños inocentes. Eso cómo es posible. Si es un Dios todopoderoso que todo lo sabe y todo lo ve y es presente y futuro, ¿cómo no puede haber previsto eso? Por Dios. Me voy a quedar con esa respuesta simplemente por la diferencia, no sé si correcta o no correctamente, Adriano, por dejarlo, porque puede ser muchísima gente, puede ser que no entienda muy bien qué diferencia hay evolución, creación. Eh, la propia palabra lo dice realmente, pero nosotros a través de las publicaciones en Soluca Radio y a través de tu espacio, que queda ahí fijado en los vídeos de Soluca Radio,
El creacionismo o creación tiene mucho que ver, bueno, para que la gente lo entienda, apuntando la creación de la vida como tal a través de un ser divino, llámale como quiera, porque en diferentes culturas se le llama de diferentes formas. Y la evolución tiene más que ver con que la vida se fue desarrollando de forma gradual a través de procesos naturales como la mutación genética, etc, etc, etc. Para que sepamos un poco cuáles son las diferencias. Sí, Antonio, y perdona Sí, que sí. te comente, que lo he dicho, que creacionismo no significa, no tiene nada que ver con ser creyente. Eso Hay, es, eso es. hay un punto en el que ni siquiera la ciencia tiene todavía respuesta. Y es, o sea, se sabe del universo hasta la primera micronésima de segundo después del Big Bang. Pero en esa micronésima de segundo anterior no se sabe. ¿Qué puede ser la intervención de un ser superior? Pues no lo sabemos, ¿no? Lo Ni se sabemos. puede decir que sí, ni se puede decir que no. Ni la ciencia tiene la respuesta contundente de si existe o no existe Dios, ni tampoco los que la Vale. tienen, la fe, pueden demostrar lo contrario. Madre mía, que has dicho que para la semana que viene un tema mucho más apasionante. Es que son tantas y me está esperando Gloria, pero es que, bueno, es que es apasionante. A mí me encanta todo esto. Esto no tiene que ver, como bien has dicho, que me parece muy bien, Adriano, con el tema de ser creyente y con el tema de la fe, porque lo que sí es constatable de forma veraz es que existió un hombre llamado Jesús y al que mataron. A partir de ahí, pues otra cosa es ese ser divino, superior, bondadoso, que creó el mundo. Eso es otro debate súper apasionante, eh, con esa mezcla de la evolución y de la creación. Así que, Adriano, lo vamos a dejar aquí. Muy bien, Antonio. Es impresionante, en fin. Un abrazo muy fuerte. La semana que viene, sí, ¿no? Sí, 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 porque aunque estamos en feria, ¿no? No, todavía no. Bueno, estoy un poco ahí liado. Sí estamos. La feria no empieza hasta el miércoles, jueves. Tendremos programa el martes. De Eh, acuerdo. un abrazo, querido profesor de ciencia. Gracias. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Adiós. Un abrazo. Bueno, como digo, realmente apasionante todo este mundo que efectivamente, como bien ha dicho nuestro profesor de ciencia de forma tan respetuosa, esto es impresionante, esto es absolutamente, quiero decir, enriquecedor, y no hay que tomarse las cosas de ninguna manera de forma radical ni nada, sino simplemente ponderar, discernir, escuchar y luego te quedas con la idea que tú quieras y no pasa absolutamente nada. Enseguida nos vamos con